Tal como prometimos, ahora vamos a hablar acerca de la duración de los días creativos. Tenga su Biblia lista, por favor. Y vamos a empezar considerando un texto bíblico en el libro de Éxodos, capítulo 31, versículo 17. Éxodos 31, versículo 17. Y me sigue en la lectura, por favor. Ahí, hablando Moisés al pueblo, dice: señales para siempre entre ti y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó, o sea, descansó. En base a este texto bíblico es que muchos de la cristiandad insisten en que los días de la creación mencionados en todo el capítulo 1 de Génesis solo fueron de 24 horas de duración. Naturalmente, para Dios no hay nada imposible. Bien pudo haber creado todas las cosas que se mencionan en el relato en 6 días de 24 horas. Pero fíjense que respecto a estos días de creación, una enciclopedia religiosa dice lo siguiente: los días de la creación fueron días creativos, o sea, etapas del proceso, pero no días de 24 horas. Bien, están esas dos versiones, ¿verdad? Los guías religiosos, días de 24 horas. Este estudioso bíblico dice que no fueron días de 24 horas, sino que etapas de proceso. Por eso es bueno entonces que analicemos el uso de la palabra día en la Biblia. Por ejemplo, abra su Biblia en Números 14:34. Números 14:34. Y leemos ahí: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. ¿Nota usted? Aquí a un día se le puede considerar también por un año. También pudiera ser posible que cada día creativo fuera no de 24 horas, sino que de un año. Esa posibilidad. Pero sigamos analizando también. Tenemos esta otra posibilidad en esta declaración que leemos en Salmos 94. Sígame en la lectura, por favor, cuando llegue. Salmo 94. Note que dice el registro: puesto que 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Entonces, en base a esta escritura, pudo el apóstol Pedro escribir lo que podemos leer ahora en 2 de Pedro 3:8. 1000 años como el día de ayer. Esa es la idea. Vamos a ver cómo lo ratifica el apóstol Pedro en su segunda carta. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. 2 de Pedro 3:8. Ahí leemos: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, o sea, para con Jehová, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Con esta aseveración, entonces, también existe la posibilidad de que cada día creativo fuera no de 24 horas, no de un año, sino que de 1000 años. Esa posibilidad, ¿verdad? Ok. Pero vamos a seguir analizando.
Analicemos ahora la palabra día, que puede abarcar unos periodos de tiempo aún más largos que esos 1000 años. Veamos, por ejemplo, Génesis. Regresemos a Génesis 2:4. Génesis 2:4. Si ya lo tienes, sigamos en la lectura. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Analicemos esto entonces. El día en que Jehová Dios hizo los cielos. Los cielos han existido antes de la preparación de la tierra, inclusive la tierra, antes de prepararla para el hombre, quizá millones de años. Entonces aquí está hablando el día en que Dios hizo los cielos y la tierra. No es posible que sea ni de 24 horas, ni 1000 años, ni de un año, ¿verdad? De modo que la palabra día, según se usa en este sentido, aparentemente abarca un periodo de muchos tiempo, periodo de larga duración. Y nosotros también, sin necesidad de ir a la Biblia, a veces usamos día, esa palabra día, para decir algo que no es definido en cuanto al tiempo. Por ejemplo, cuando usted está platicando con un familiar o un amigo que le dice, ¿cuándo me vas a ir a visitar allá? Y que le dice usted, algún día de esto voy a llegar. Pero ¿verdad que no determina cuánto tiempo va a ser? Es cuando, como decimos, le ronque la gana ir a vacacionar por allá, ¿verdad? Entonces el día puede significar más que 1000 años inclusive. Bien. Así entonces tenemos que la Biblia no especifica la duración de cada uno de los periodos creativos. En base a esas especulaciones de los textos bíblicos es que podría entonces uno pensar en algo diferente. Pero fíjese, si leemos el registro de cada uno de los días creativos, ahí vamos a hallar una pista. Y vamos a empezar a razonar ahí en el capítulo 1 del libro de Génesis. Vaya para atrás al libro de Génesis. Vamos a razonar el capítulo 1 en donde está la preparación de la tierra para hogar del hombre. Y vamos a ir considerando solo los que tienen que ver con el asunto de los días de cada fase de la creación. Ahora entonces, y leamos juntos los versículos 1, mejor dicho, de 3 al 5 del capítulo 1 de Génesis. Génesis 1, versículos 3 al 5, empezando preparación de la tierra. Note. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y note lo que nos concierne, y fue la tarde y la mañana un día. Un día para la separación de las luces, ¿verdad? Porque era una sola oscuridad la tierra. Ahora saltemos a los versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Leemos. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Nota usted, vamos a ver un patrón que vamos encontrando en cada día de la preparación de la tierra, día creativo. Saltemos al versículos 12 y 13. 12 y 13, ahí leemos. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.
y fue la tarde y la mañana del día tercero. Ya va hallando el patrón de las obras creativas de lo que buscamos, ¿verdad? Tarde y mañana de cada día creativo. Vamos al 17 y 19. Ahí tenemos, si usted lo lee, 17 al 19, y en el 19 dice: y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Note usted. Ahora vamos a los versículos 22 y 23. Y en el 23, ya después de crear las aves de la tierra, dice: y fue la tarde y la mañana del día quinto. Interesante, ¿verdad? El patrón que vamos encontrando. Tarde y mañana de cada día creativo. Pero leamos ahora los versículos 24, 27 y 31. El 24 dice: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y note: y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, el patrón que encontramos aquí es que con cada día de preparación de la tierra o día creativo, siempre mencionó Jehová en su registro: y fue tarde y mañana de cada día. Bien. Note entonces, si meditamos un poquito y más profundo esta declaración, fue la tarde y la mañana, nos llevaría a pensar que en cada día creativo solo se usaron 12 horas. Porque la noche prácticamente es la mitad de un día, ¿verdad? 12 horas. Ya que fueron solo durante la noche de cada día la creación, ¿verdad? Pero no podríamos pensar tampoco en eso. Vamos a ver la razón. Analicemos ahora Génesis 2, capítulo 2 de Génesis, los versículos 1 al 3. Vea que encontramos aquí. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Nota usted, el día séptimo reposó. Pero note esto, la declaración de y llegó a haber tarde, llegó a haber mañana, no se hizo respecto al séptimo día. Porque dice que en este séptimo día él procedió a descansar, y daba a entender, al no cerrarlo con tarde y mañana del día séptimo, entonces daba a entender que ese día séptimo no había finalizado. Esto nos lleva entonces a analizar algo más, ¿verdad? Que días de 24 horas, días de un año, días de 1000 años para la creación. Tenemos que pensarlo muy bien según estos registros, ¿verdad? No dijo que se había acabado mañana, tarde y mañana el séptimo día. Entonces lo deja abierto. Leamos entonces unas palabras que pronunció Jehová en los días del rey David. Note esto. En Salmos 95, versículos 8 al 11.
Salmos 95, versículo 8 al 11. Dice ahí: no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en los días de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi descanso. ¿Nota usted? Muchos años después, con estas palabras en los Salmos, en los días del rey David, todavía Jehová está hablando de que está descansando. No se ha cerrado el séptimo día de descanso. Y el apóstol Pablo también indicó que aún se estaba abierto ese día, no se había cerrado. Vea lo que dijo en Hebreos 4. Hebreos 4, versículos 9 al 11. Hebreos 4, 9 al 11. Leemos: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, refiriéndose a la desobediencia de los israelitas. Pero note, procuremos entrar en ese reposo. Quiere decir que en los días de Pablo todavía Jehová seguía descansando. Entonces nos lleva a ver que para los días del apóstol Pablo ya habían pasado 4000 años desde la creación de Adán y Eva, porque Cristo vino aquí unos 4000 años después de esa creación y Pablo fue contemporáneo, de manera que Jehová todavía no había terminado su descanso hace unos 4000 años. Ahora meditemos. Jehová todavía sigue descansando en nuestro tiempo. No ha terminado su descanso y ya llevamos unos 2000 años después de Cristo, lo que suma unos 6000 años y aún no ha terminado el día de descanso de Jehová. Es interesante, ¿verdad? Ahora veamos algo más. Pase al Evangelio de Mateo o San Mateo. En este libro de Mateo, capítulo 12, vamos a leer el versículo 8. Mateo 12, 8. Ahí lee usted conmigo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesucristo ahí hablando a su auditorio, a los judíos, a los fariseos y a sus discípulos, está mencionando que Él, Jesucristo, es Señor del sábado, que es el día de reposo. Y si Él es el que Señor del sábado, o sea, que Él va a mandar, a dominar, a manejar ese sábado, ese día sabático, entonces, ¿qué nos lleva a pensar? Que el reinado de 1000 años de Jesucristo, a quien se le llama aquí Señor del día de reposo o Señor del sábado, debería ser parte del día de descanso de Dios. Así pues, para el día de descanso de Dios, también tiene que sumarse los 1000 años del reinado de Cristo, lo que nos llevaría a un total de, si quiere sumarlo, y le presto dedos si no le gustan, nos lleva a un total de 7000 años desde su comienzo de los días creativos hasta su culminación del descanso de Dios. Porque 4000 años hasta Cristo, 2000 años más hasta nosotros,
y 1000 años más que van a esperarse para el reinado son 7000 años. Y puesto que el séptimo día se ha extendido para unos 7000 años, ¿no cree usted entonces que es razonable deducir que cada uno de los 6 días creativos anteriores al descanso duró también por lo menos 7000 años? Bien. Entonces, de este análisis y razonamiento de las Escrituras, encontramos que el séptimo día de la semana creativa dura unos 7000 años. Entonces, sobre la base de la duración del séptimo día, que todavía no se ha cerrado, y le faltan los 1000 años del reinado de Cristo, entonces es razonable concluir que cada uno de los otros 6 días también fue un periodo de 7000 años. Esta duración de tiempo es así, suficientemente amplio para todo lo que la Biblia nos dice que sucedió en cada uno de los 6 días creativos. ¿No es imposible para Jehová haberlo hecho en 24 horas? ¿No es imposible para Él haberlo hecho en un día de 1000 años? No es imposible. Pero puesto que la Biblia no nos dice a cuánto equivalen esos días o noches creativas, pero sí tenemos la pista en el séptimo día que no se ha cerrado, no ha mencionado que hubo noche y mañana del séptimo día, no se ha cerrado. Entonces es lógico concluir a ese razonamiento. Cada día entonces tuvo que haber sido de 7000 años. Es razonable, ¿verdad? Bien. Pueden repasarlo de nuevo este video y con su Biblia despacito y vayan razonando, meditando. ¿Qué les parece entonces si en la próxima consideración la basamos en algo muy importante, porque incide en la enseñanza que nos hacen llegar en las iglesias? Es ver unos errores que tiene la Biblia que estamos usando. La Reina Valera es reconocida como la mejor traducción de la Biblia. De acuerdo, es la más usada en todo el mundo por todas las religiones. Pero como estamos considerando y razonando y meditando en algunos pasajes bíblicos, hemos encontrado también algunas cosas que tienen errores en ella. La próxima vez las vemos. Cuídense mucho, como de costumbre. Entre lo bueno, todo lo mejor para ustedes es lo que les deseo. Hasta la próxima.